Hola, con este vídeo comenzamos un nuevo tema, en el que describimos la plataforma web, el protocolo HTTP y la arquitectura REST. El tema consta de 5 vídeos. En este primero introducimos la plataforma. En el segundo vemos cómo son las aplicaciones hipermedia distribuidas, que es la estructura que tienen actualmente las aplicaciones de Internet. En los vídeos 3 y 4 vemos los detalles del protocolo HTTP, que es el protocolo nuclear de Internet y de la plataforma web. Y por último, acabamos viendo la arquitectura de aplicaciones y el patrón de diseño REST, que es el que siguen mayoritariamente todos los servicios que nosotros manejamos en Internet actualmente. Veamos cómo es la plataforma web, de dónde surge y cuáles son sus componentes. Internet nace el 1 de enero del 83 cuando varias redes del ámbito de ARPANET se unen entre sí con los protocolos TCP/IP para formar una única red. Nace con las aplicaciones como el correo electrónico, el terminal virtual o la transferencia de ficheros ya funcionando, lo que le da una ventaja competitiva frente a otras propuestas de red que competían y estaban menos maduras, por lo que las va incorporando y va formando esa gran red de redes que tenemos hoy en día y que nos interconecta prácticamente a todos. Recibe su nombre del protocolo de red, el protocolo IP o Internet Protocol, porque es el protocolo que se coloca entre dos redes para interconectarlas entre sí. La dirección IP es el identificador único de un ordenador a nivel de red o a nivel del protocolo IP. También se denomina host en terminología IP. La dirección es un número binario de 32 bits, bueno, era mejor dicho en la versión IPv4, que es la que existía cuando se creó la red, pero como Internet creció mucho más rápido de lo esperado, se agotaron y ya no se podían conectar más ordenadores, por lo que a finales de los 90 hubo que pasar a la dirección, a la versión 6 de IP, que tenía direcciones de 128 bits. Este direccionamiento permite incorporar un número estratosférico de ordenadores y no se prevé que se agote en un futuro previsible. Nosotros no manejamos las direcciones numéricas, que son muy incómodas, sino que manejamos las simbólicas, google.com, upm.es, que el servicio DNS, Domain Name System, las resuelve en la dirección física correspondiente, que es la que se maneja en la comunicación a través de la red. Las aplicaciones se programan siguiendo el modelo cliente-servidor, donde clientes, que son anónimos, no se sabe dónde están, pueden acceder desde cualquier sitio, acceden a los servicios que están en servidores en direcciones conocidas y para ello utilizan los protocolos de transporte a través de la interfaz de sockets, que es una interfaz de programación de la funcionalidad que dan los protocolos de transporte que son TCP y UDP. Estos protocolos utilizan puertos que son identificadores de 16 bits para conectar los programas a Internet, a la red, de forma que se pueda conectar más de un programa desde un mismo ordenador. Como tiene 16 bits puede tener hasta unos 65.000 y pico programas dentro de un ordenador conectados a la red. Por eso, el punto de conexión de un programa a la red se identifica siempre por el par puerto-dirección IP. Por ejemplo, Google está en el puerto 80, como ocurre en el web siempre, y en la dirección simbólica google.com, que se resuelve a las direcciones físicas IPv4 y IPv6 correspondientes. Aquí tenemos otro ejemplo, el puerto 443, y una dirección IPv4 en formato típico, donde cada uno de estos números separados por puntos representa un octeto con 8 bits. La interfaz de sockets permite establecer conexiones TCP entre cliente y servidor. Son circuitos virtuales que permiten un envío fiable de información desde el cliente, que lo establece normalmente en un puerto aleatorio, al servidor que trabaja siempre en un puerto conocido. Y una vez establecido, intercambian información a través de él. Lo utilizan la web, el correo electrónico y la mayoría de los servicios de usuario de Internet. La interfaz de sockets permite también enviar datagramas UDP desde un puerto de un ordenador a otro puerto en otro ordenador. La información circula más rápido porque no hay que establecer el circuito virtual ni tampoco controlar la integridad de la información. Los paquetes se pueden perder o desordenar. Es un servicio no fiable, best effort, como se denomina en inglés. Y se suele utilizar en comunicaciones de voz y vídeo sobre IP porque en las conversaciones es mucho más importante el tiempo que tarda la voz en llegar que se pierdan pequeños trozos de sonido o imágenes que no afectan a la inteligibilidad de lo que estamos viendo u oyendo. Aquí tenemos ejemplo de servicios de usuarios de Internet.
Las RFCs, Request for Comment, son los documentos que publican IETF en colaboración con IANA para definir cómo deben comportarse el cliente y el servidor para darnos pues, los servicios que utilizamos todos los días. Ellas definen pues, todas las reglas, pero también definen el puerto y el protocolo de transporte de información que se debe utilizar. Por ejemplo, Telnet, que es un servicio de terminal virtual que nos permite utilizar cualquier ordenador remoto como si fuese local, que se utilizaba mucho en los primeros tiempos de Internet y ahora no, está en el puerto 23 y es a través de TCP. Correo electrónico con SMTP en el puerto 25, con TCP, aunque existen otros protocolos, porque bueno, pues el correo electrónico tiene muchas variantes. Tenemos Daytime, que es un servicio que nos da fecha y hora del servidor. Este se puede utilizar indistintamente por TCP y UDP en el puerto 13. Echo, que simplemente el vuelve de Echo, es para pruebas, en el puerto 7, también de ambos servicios de transporte. Y el web, que en el modo no seguro es en el puerto 80 y en el modo seguro es el 443, y siempre a través de TCP. NC o Netcat, que es el nombre que tienen algunos sistemas, es un comando muy versátil para simular clientes y servidores TCP y UDP. Aquí se puede encontrar más información y recetillas para utilizarlo en diversos contextos. Se suele denominar la navaja suiza de TCP/IP porque con él se pueden hacer muchísimas cosas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si especificamos como parámetros una dirección IP y un puerto, establece una conexión TCP desde un puerto aleatorio donde estamos hasta donde hemos especificado. Por ejemplo, NC localhost 7777 establece una conexión TCP desde un puerto aleatorio en nuestro ordenador al puerto 7777 en el mismo ordenador. Aquí esto era una prueba con un servidor de eco que nos da este mensaje de bienvenida y luego si tecleamos esta línea, el servidor de eco simplemente devuelve lo que hemos enviado y entonces nos devuelve lo mismo. Y si siguiésemos tecleando más, pues nos seguiría devolviendo lo mismo como hace el eco. Cuando hiciésemos control C, pues volveríamos otra vez a la shell. Aquí tenemos cómo se configura en modo servidor simulado. Un servidor simulado es un servidor que acepta las conexiones que llegan y luego nos muestra por la consola donde lo hemos arrancado la información que va llegando. Si nosotros tecleamos algo y damos a retorno de línea, eso sale del servidor hacia el cliente, sería la respuesta. Aquí, bueno, el NC-H, el "-help", que nos daría pues todas las opciones y parámetros que tiene nuestra máquina, que varía de unas máquinas a otras. Por ejemplo, en el Mac tiene más limitaciones que en otros sistemas normalmente. NC se suele utilizar para fines educativos o para depurar y probar servicios, fundamentalmente. En el pasado existía Telnet, que es el terminal virtual, que es una cosa muy similar a esta, pero que es menos concisa y eficaz que NC. Por eso hoy día se recomienda no utilizar Telnet, está prohibido en casi la mayoría de los sistemas. En cambio, como terminal virtual, lo que se suele utilizar es la utilidad SSH, el Secure Shell, que es una forma de establecer circuitos virtuales encriptados desde una máquina a otra máquina para utilizarla remotamente. Aquí hay más información sobre el SSH. En 1990, Tim Berners-Lee, que por entonces estaba en el CERN, solicita a su jefe financiación para un nuevo proyecto. Este debía desarrollar una aplicación de publicación de documentos hipertexto en Internet. Con la financiación compra un Macintosh que ya soportaba documentos hipertexto pero locales y desarrolla una aplicación con una arquitectura descentralizada y escalable que transforma Internet en una red de distribución de documentos hipertexto. Los documentos hipertexto son muy sencillos de utilizar. Tienen hiperenlaces clicables y al hacer clic en ellos nos muestran otro documento que puede estar en cualquier lugar de Internet y permiten crear unas estructuras de documentos enlazados, esa enorme red que se denomina hoy día la web. El cliente es el navegador que visualiza los documentos hipertexto y que trae otros documentos asociados a los hiperenlaces, al URL que está asociado al hiperenlace, con estos tres elementos arquitecturales. El URL es la dirección de recurso. Es algo que identifica unívocamente un fichero que esté publicado en Internet. Básicamente lo que indica es en qué servidor está a través de su dirección IP y qué ruta es la ruta de acceso a ese fichero dentro del servidor. HTTP es el protocolo que permite que los clientes soliciten ficheros o documentos, porque los documentos están en ficheros, al servidor. Extraen la información de dónde está ese documento a través de su URL
y el servidor, una vez que le llega la solicitud, devuelve el documento que está en un lenguaje de marcas que también desarrolla Tim Berners-Lee, que permite crear estos documentos hipertexto que tienen textos especiales que llevan asociado un URL y que son estos elementos clicables y que permiten, bueno, pues solicitarlo al servidor y que el servidor lo devuelva para pasar a otro documento. El servidor de entonces, lo que hoy se denominan los servidores estáticos o de recursos, que permiten publicar documentos con muchísima facilidad. Tienen un directorio de recursos donde cualquier fichero que se introduce en él queda publicado automáticamente en Internet y cualquier persona puede accederlo a través de su URL. El servidor simplemente lo que hace es esperar que lleguen conexiones TCP a través del cual llegan solicitudes de documentos donde va la ruta que identifica el documento. Si el servidor tiene ese documento, entonces lo devuelve y si no, pues envía un código de error. Esta aplicación, con esta estructura tan sencilla, es la que cambia completamente Internet, hace que llegue a cualquier rincón de la sociedad y además ha cambiado la forma en que nosotros gestionamos la información, porque ahora podemos compartirla con mucha más facilidad a través de esta enorme red de documentos enlazados que es el web. La computación distribuida se centra en el diseño de programas con partes conectadas a través de una red que cooperan en un objetivo común. Plantea múltiples retos difíciles de resolver y que se han resuelto con diversas propuestas, entre las cuales está también las soluciones que se proponen en la plataforma web, que se ha convertido en la solución dominante, porque nace como una plataforma descentralizada de publicación de documentos, pero incorpora rápidamente facilidades de computación distribuida. El cliente, por un lado, se hace programable, los navegadores se hacen programables con HTML, CSS y JavaScript. Y además aparecen los dispositivos móviles, los teléfonos, tabletas y relojes que se programan con otros marcos de generación de aplicaciones diferentes, pero que también generan unas aplicaciones de cliente muy eficaces. El servidor estático, que sirve recursos, estos ficheros que están guardados en el directorio de recursos, se complementa con otro servidor programable que implementa funcionalidades mucho más complejas, que permiten obtener los servicios que tenemos hoy día. Por un lado, guarda los recursos en una base de datos y por otro, programa las funcionalidades, pues primero fue con CGI, PHP, Ruby on Rails o Node y en JavaScript, como vamos a ver nosotros aquí en este curso. HTTP además se convierte en un protocolo mucho más eficaz, donde la conexión HTTP se hace mucho más rápida, haciéndose persistente y paralela, deja de ser extremo a extremo y además incorpora proxies y cachés que dan unas funcionalidades que hoy día son fundamentales para gestionar la enorme cantidad de cosas que se hacen en Internet. HTTP se complementa además con otros protocolos como WebSockets, WebRTC, RTSP, etcétera, etcétera, que permiten otras funcionalidades dentro de esta plataforma de computación distribuida. Aquí tenemos una gráfica que muestra cómo ha evolucionado el tráfico de Internet desde 1995 hasta el 2010, donde se ve cómo en el momento que el web empieza a popularizarse en Internet, que es hacia 1995, empieza a tener una parte más sustancial del porcentaje de tráfico de la red, desplazando a todos los otros servicios. Aquí el porcentaje de tráfico empieza a bajar, pero no el porcentaje de transacciones que se realizan en la red, que sigue siendo mayoritario. Las transacciones HTTP son las que más se realizan en la red, pero en términos de tráfico, como los vídeos que se descargan a través del peer-to-peer tienen un tamaño enorme y los vídeos que uno visualiza desde YouTube y otras plataformas también tienen un enorme tamaño y generan mucho tráfico, en términos de tráfico consumen más tráfico, pero tienen muchas menos transacciones. Hoy día las transacciones HTTP siguen siendo las transacciones dominantes en la red. Esta es la arquitectura que tiene la plataforma web actualmente. En la parte de abajo tenemos el nivel TCP/IP con sus circuitos virtuales TCP y sus datagramas UDP. Y por encima tenemos la plataforma web que se crea con el navegador, que hoy día son programas complejísimos y que dan acceso desde los ordenadores de sobremesa, o los sistemas operativos de dispositivo móvil sobre los que se construyen estas apps que nos bajamos de la tienda de aplicaciones en nuestras tabletas, móviles o relojes inteligentes. Las aplicaciones de cliente se comunican con el lado servidor a través del protocolo HTTP fundamentalmente. Hoy día está en la versión 2 y está pasando a la versión 3 que está en desarrollo actualmente, y otros protocolos como WebSockets, WebRTC y alguno más. En el lado servidor tenemos que hay un servidor estático siempre en todos los servicios
que sirve los recursos estáticos, pero también hay otro programable, que es el que permite implementar todos estos servicios que hoy día están en la nube, como pues es Google Maps, bueno, el mismo servicio de búsqueda de Google, Twitter, Facebook y todos los demás portales que utilizamos tan profusamente hoy en día.